Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la unidad número 3 de nuestra materia legislación tributaria. En este capítulo vamos a tratar algunos aspectos sobre el impuesto a la renta. Permítanme compartir la pantalla para empezar con la exposición. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Empezamos con un mensaje de motivación. Dice: nunca dejes de ser tú mismo y de brillar. Vamos a la asignatura legislación tributaria, impuesto a la renta. También veremos casos prácticos, gastos deducibles, gastos no deducibles, ¿sí? Algunos temitas también al respecto estarán en la plataforma PAO, ¿sí? Un video ya está cargado en la plataforma PAO, entonces eso ya no sería motivo de la clase, porque se nos iría mucho tiempo en el video. Ok, continuamos. Gastos deducibles y no deducibles. El impuesto a la renta, ¿no? En general, son gastos deducibles para la declaración de impuestos a la renta todos los gastos imputables al ingreso, es decir, todos los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos. Ejemplos de gastos deducibles: arriendos o pago de intereses por la compra de una vivienda, prendas de vestir, alimentación, educación. Aquí se puede considerar también a los rubros de servicios culturales como el cine o el teatro, servicios médicos, las medicinas, las pensiones alimenticias, pues, que se pagan por los niños, por los hijos, también están consideradas como gastos deducibles, ¿sí? Son deducibles las pensiones alimenticias, lo que estábamos hablando, sí, los valores por pensión alimenticia fijada en el acta de mediación y resolución judicial también se pueden incluir en el formulario de gastos personales en cualquiera de las categorías, ¿sí? Entra en cualquiera. ¿Qué tipo de gasto de vivienda se puede deducir? Puede descontar el pago de arriendo y de alícuotas de su condominio o conjunto habitacional. También puede incluir como gasto personal los intereses de los préstamos hipotecarios, ya sea para la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción de vivienda. Incluso puede descontar en su formulario el impuesto predial. En cuanto a la vivienda, todos estos tipos de gastos. El pago del internet ¿es deducible? Se preguntarán, ¿no? Los servicios básicos están considerados como gastos que se pueden descontar en la proyección de gastos personales. Eso incluye el pago de internet, también es un gasto ahora ya considerado como un servicio básico, ¿no? En internet. El gimnasio es un gasto de salud. Los gastos de salud incluyen aquellos para obtener bienestar físico y mental, así como aquellos destinados a la prevención, recuperación y rehabilitación. Entonces, ir al gimnasio se considera como actividad preventiva para cuidar la salud y sí se puede deducir. Estos son otros gastos dentro del área de salud que el SRI permite descontar. ¿Ok? También tenemos honorarios médicos y profesionales de salud con título profesional. 2. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, clínicos y farmacias. Y todos esos gastos también son deducibles. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis también, ¿no? Dentales, también son deducibles. Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos. Los gastos por atención psicológica también. Los gastos veterinarios de las mascotas y todo eso, ¿no? La alimentación inclusive de las mascotas, ¿sí? Todo eso es deducible. Continuamos.
Y los gastos de las mascotas, lo que les decía, a partir de la entrada en vigencia de la ley para el fortalecimiento de la economía familiar, en junio del 2023, los contribuyentes pueden deducir los gastos de alimentación, salud, educación y vestimenta que realicen para sus mascotas. Es decir, podrá deducir los pagos incluso por guardería de mascotas o por servicios de adiestramiento. No hay una casilla específica para mascotas, por lo que cada gasto debe ir en el rubro correspondiente. Por ejemplo, la compra de croquetas para la mascota va en el grupo de alimentación, ¿sí? Y si compramos algún tipo de vestimenta para la mascota, pues irá en vestimenta, ¿no? Como ejemplo. Los pagos de turismo fuera del país se deducen. No, los gastos de turismo fuera del Ecuador no se pueden deducir, ¿ok? En cambio, los pagos de pasajes, de alojamiento, alimentación, paquetes, servicios turísticos en Ecuador sí son deducibles. Entonces hay que gastar en turismo nacional, ¿ok? ¿Qué se considera gasto de educación? Se considera deducibles los gastos de compra de útiles escolares y material para estudio, además las pensiones de todos los niveles de educación, desde los centros de cuidado como guarderías hasta estudios universitarios de tercer nivel y maestrías. También puede deducir los gastos en talleres y seminarios para formación profesional. Si todo eso es deducible en educación. En cuanto al arte y cultura, el arte y la cultura, si ha asistido a eventos de arte, danza, teatro, puede incluir este gasto en el rubro de educación. También son considerados gastos de educación aquellos como entradas a museos y actividades de dibujo, pintura, escultura, tatuaje no cosmético, alfarería, serigrafía, tallado, ilustración. Incluso puede descontar las compras de artesanías elaboradas a mano por artesanos calificados. Las entradas al cine también, porque es cultura, también se pueden deducir en estos rubros, ¿no? Solo es adición. Las entradas al cine se deducen, aquí está. Sí, los artes cinematográficos y audiovisuales como el cine constan como actividades deducibles, ¿sí? Por si acaso. A los fanáticos del cine, pues bueno, y ahora como cultura, pues es necesario siempre ir a este tipo de eventos de tipo cultural, ¿no? Tenemos el turismo dentro del Ecuador, tenemos la alimentación, tenemos la educación, la salud, el turismo que ya dijimos, la vivienda y la vestimenta, ¿no? Dentro de los gastos deducibles se pueden deducir. Eso en cuanto a las deducciones. Vamos a ver también la tabla de impuesto a la renta 2024 para personas naturales. Y en base a esto haremos algunos ejemplos. Fíjense que hasta 11.902 es la fracción básica, paga 0%. Entonces tengan ingresos hasta 11.902. Si esto le dividimos, para los que tienen relación de dependencia, para 12 meses, sería una persona que gane sobre los 991 dólares, ¿no? 991.83, ¿sí? Si gana sobre los 991 dólares, ya tiene que presentar su declaración y pagar el impuesto a la renta, en base a la tablita, ¿ok? Entonces, dice que de 11.902 a 15.159 de ingresos pagaría el 5%, de 15.159 a 19.682 el 10%, de 19.682 a 26.031 pagaría un impuesto a la fracción básica de 615, más el de la diferencia se resta del total de ingresos 19.682 y se calcula el impuesto sobre la fracción excedente, que sería el 12%, y en el anterior el 10%, y tenía una base de impuesto, fracción básica de 163. Y así vamos viendo el 15, el 20, el 25, 30, el 35, hasta el 37 en adelante, ¿no? Ya hasta el 37% llega. Como sabemos, esta tabla es progresiva, ¿no? Entonces el que más gana, más paga, ¿no? De acuerdo, ¿no? Esa es la equidad tributaria.
tenemos el formulario de gastos personales. Sí, en este formulario tenemos que declarar los gastos personales, sí, nuestra proyección de gastos a ser utilizados en el empleador en el caso de ingresos en relación de dependencia. Entonces el empleador tiene que ustedes entregarle al empleador llenado este formulario. Ejercicio fiscal 2024, aquí ponemos la ciudad, el año, el mes, el día, el número de cédula del empleado y los nombres, apellidos y nombres completos. Entonces aquí tenemos el total de ingresos de este empleador, total de ingresos de otros empleadores en el caso de que existan, ¿no? De que trabajen en otra empresa o tengan otro tipo de ingresos. Bueno, aunque son en relación de dependencia en otra empresa. Total ingresos proyectados. Y tenemos los gastos proyectados. Entonces aquí proyectamos los gastos de vivienda. Entonces si sabemos cuánto pagamos de arriendo, multiplicamos por 12 y ponemos aquí. Y así para todos los demás gastos, intereses, etcétera, por el tema de vivienda. Los gastos de educación igual, las pensiones de los hijos, más los útiles escolares, todo eso lo proyectamos para el año. Gastos de salud igual, hacemos un promedio de los gastos mensuales y proyectamos, multiplicando por 12. Gastos de vestimenta igual, promedio de lo que se gasta en ropa mensual y por 12. Gastos de alimentación lo propio. Gastos de turismo igual, si tenemos pensado viajar. Y sacamos el total de gastos proyectados. Esto tenemos que presentar, ¿no? Hasta el mes de febrero de cada año. ¿Sí? Entonces, en base a eso podemos deducir nuestro impuesto con respecto a nuestro impuesto a la renta, pues, y el empleador nos va a descontar menos nuestros gastos personales. Si no, pues nuestro descuento va a ser mayor, ¿ok? Ya vamos a explicar aquí. El impuesto dice sobre la fracción básica y las canastas, todo eso, más adelante, ¿ya? Dice resolución número 36, ¿no? Del SRI. El director general del Servicio de Rentas Internas dice, conforme a la base legal del Servicio de Rentas Internas, la resolución número NAC 030 DGR CG C23-00036 entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2024, mediante la cual resuelve actualizar los rangos de las tablas establecidas para liquidar el impuesto a la renta de personas naturales, artículo 3, obligaciones de los trabajadores bajo relación de dependencia. Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia presentarán a su empleador durante el mes de febrero, lo que les decía hace un momento, de forma electrónica o física, en 2 ejemplares iguales del formulario SRIGP en gastos personales, detallado en el artículo 6 de la presente resolución, considerando lo siguiente: la información relativa a sus ingresos en relación de dependencia y proyectados para todo el periodo fiscal. Cuando trabaje para 2 o más empleadores, comunicará la sumatoria de todos sus salarios o emolumentos en relación a la dependencia del empleador con el que perciba mayores ingresos o al que el trabajador escoja cuando reciba la misma cantidad de ingresos. Cuando sean iguales, pues escoge el trabajador, ¿no? Cuando gane igual en una empresa y en la otra. Al empleador que le corresponda actuar como agente de retención, deberá considerar las deducciones por aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, excepto cuando estos sean pagados por el empleador, de conformidad a la normativa tributaria vigente. En el caso de los miembros de la fuerza pública, se reducirán los aportes personales a las cajas militar o policial para fines de retiro o cesantía. Para tal efecto, los demás empleadores deberán emitir un certificado con la proyección de ingresos grabados y los aportes personales a la seguridad social sobre los ingresos del trabajador. Tenemos aquí el número 1, el número de cargas familiares
bajo las condiciones establecidas en la ley, teniendo en cuenta lo siguiente. A. Se considerarán como cargas familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años de edad, o con discapacidad de cualquier edad. Eso siguen siendo carga familiar, siempre que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo, ¿no? Que estén bajo su custodia. Se entenderá que las cargas familiares son dependientes del sujeto pasivo cuando éste cubra prácticamente la totalidad de sus gastos personales dentro del ejercicio fiscal respectivo, ¿no? Está bajo su custodia, como les decía. La condición para que una persona sea considerada carga familiar debe cumplirse o adquirirse en el ejercicio fiscal en el cual se aplicará la rebaja del impuesto a la renta, lo que acabamos de decir. Las cargas familiares reportadas se considerarán para efectos del cálculo de la rebaja del impuesto a la renta, aun cuando hayan dejado de serlo en el mismo ejercicio, excepto en el caso en que la carga obtenga ingresos grabados en el ejercicio fiscal correspondiente, en cuyo caso quedará excluido. Si ya tiene ingresos, ya no. Pero si durante el ejercicio fiscal cumple, pues tiene el derecho a deducirse como carga familiar. O sea, si pasa de los 21 años, no cumple ya los 21 años. En ningún caso, dos o más contribuyentes podrán considerar a una misma persona como carga familiar para el periodo fiscal respectivo. Sí, para la cónyuge, ¿no? La documentación que acredite las cargas familiares del trabajador deberá ser entregada al empleador que actúe como agente de retención. Copia de la cédula de identidad del cónyuge o pareja en unión de hecho, dependiente del trabajador, donde se evidencia el parentesco, ¿sí? Copia de la cédula de identidad de los hijos sin discapacidad de hasta 21 años de edad, dependientes del trabajador, donde se evidencia el parentesco, ¿sí? Para poder efectuar la deducción. Copia de la cédula de identidad y del carnet de discapacidad emitido por la autoridad competente de los hijos con discapacidad dependientes del trabajador, donde se evidencia el parentesco. ¿Sí? Copia del certificado o aval de padecer una enfermedad catastrófica, rara y o huérfana emitido por el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a nombre del trabajador o de su carga familiar según corresponda, ¿sí? En estos casos de enfermedades catastróficas. Para el registro de padres como cargas familiares deberán prestar su consentimiento expreso para ser incluidos como carga familiar del contribuyente y presentar una copia de la cédula de identidad donde se evidencia el parentesco. Sí, para los padres entonces tienen que dar el consentimiento. ¿Ok? Vamos a ver el decreto 742. Conforme a la base legal emitida por el presidente de la República en el ejercicio 2024, mediante el cual se expide el decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía popular, dice lo siguiente: reforma la ley de régimen tributario interno, artículo 3, sustituye así el segundo artículo enumerado posterior al artículo 10 referentes a las rebajas por gastos personales, conforme lo siguiente. Artículo enumerado, ¿no? Las personas naturales gozarán de una rebaja de su impuesto a la renta causado por sus gastos personales, aplicable antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley. Para establecer el monto máximo de la rebaja señalada en el inciso anterior, se deberán observar las siguientes reglas. A. Para el caso de personas naturales sin cargas familiares, el monto de la rebaja para gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicada por 7, ¿no? Entonces ya vamos a ver ejemplos. Para el caso de
personas naturales con cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicada por la cantidad de canastas que le corresponda según el número de sus cargas familiares, conforme la siguiente tabla. Entonces, ahí hablamos de 7 cuando no tiene cargas, 7 canastas básicas, pero aquí, si tiene una carga familiar, número de canastas familiares básicas son 9, entonces multiplicamos por 9 y de ahí se aplica el 18%, ¿no? Dependiendo cuál sea menor, sea el valor por canastas básicas o los gastos personales. Cuando tiene 2 cargas familiares, multiplica por 11 canastas básicas. Cuando tiene 3 cargas familiares, por 14 canastas básicas. Cuando tiene 4 cargas familiares, por 17 canastas básicas, y 5 o más cargas familiares, por 20 canastas básicas, sería el todo. Para las personas naturales, ya vamos a ver el valor de la canasta familiar. Para las personas naturales con o a cargo de personas con enfermedades catastróficas raras y o huérfanas, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por 20, ¿sí? Entonces ahí tiene derecho a las 20 canastas, ¿ok? Va a multiplicar por 20 y de ahí sacar su deducción por el 18%. Continuamos. Aquí tenemos la tablita de cargas familiares y el monto que de rebaja que puede acceder ¿cómo es? El contribuyente, ¿no? Entonces tenemos, como decíamos antes, hasta 7 canastas básicas, o sea, en el caso de que no tenga cargas familiares, multiplica el costo de la canasta básica por 7, que le da 5.526, y tiene derecho a una rebaja del 18% de 994,86 sobre ya el impuesto generado, ¿no? Esta rebaja es ya sobre el impuesto, no es sobre la base imponible, ¿sí? Entonces, en el caso de que tenga una carga familiar, tiene derecho a 9 canastas básicas, que da 7.106, y esto por 18% tiene derecho a deducirse 1.279,10, el que tenga una carga familiar, y así, el que tiene 2 cargas 1.563,35, el que tiene 3 cargas 1.989 del impuesto ya generado, ¿no? Puede aplicar la tabla y ahí se deduce. Pues esto cambió con respecto a los años anteriores, que se deducía de la base imponible, ¿no? Aquí, después de calcular el impuesto, se hace la deducción. Entonces, con 3 cargas 1.989,72, con 4 cargas 2.416,08 y con 5 cargas 2.842,45, que sería el máximo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular el impuesto a la renta de una persona natural, para que ustedes puedan ver. Pues aquí tenemos que dice que un funcionario de nivel superior con una remuneración unificada de 3.854 con 0 cargas familiares y tiene gastos personales del contribuyente 15.300 y no tiene subrogaciones pagadas anteriormente. Entonces vamos a ir haciendo con la calculadora también, ¿sí? Entonces tenemos aquí que el empleado gana 3.854 por 12 meses, nos da 46.248, ¿ya? Pero a esto hay que descontarle el impuesto a la renta, como es el aporte personal, perdón. Que en el caso, porque este ejemplo es del sector público, ellos pagan el aporte del 11.45%. ¿Sí? Entonces, esto menos 46.000
248 nos da una base imponible, como pueden ver, de 40.952,60, ¿sí? De ahí, aplicando la tabla, tenemos que el impuesto a la renta es de 6.697,60. ¿Sí? Es, a ver, la tabla 1 y el excedente 1.300. A ver, total, bueno, aquí no tenemos la tabla. Y total sobre la fracción excedente 1.339, total el impuesto causado 3.950,52. A ver si tenemos la tabla acá arriba, lo podemos ver. Sobre el 20%, entonces 2.611 más, fíjense en este rango del 20%, 2.611 el impuesto a la fracción básica más el 20% del excedente. Entonces 2.611 más, por ejemplo, más 1.339,52. 2.611, aquí tiene la coma decimal y me equivoco, más 1.339,52. O sea, aquí no usa la calculadora el punto decimal. 3.950,52. ¿Y ven? Efectivamente, aplicando la tabla, para que sepan también cómo se aplica la tabla de impuesto a la renta. Entonces, como dice con cero, como tiene cero cargas familiares, se deduce según la tablita que vimos en el... Ahí vamos. Si ven, 994,86. Eso se deduce, ¿sí? Porque no tiene cargas familiares. Si tuviera cargas, se deduciría más, de acuerdo a la tabla. ¿Ya? Entonces rebaja por cargas familiares 994,86. Impuesto a la renta 2.955,66. ¿Sí? Ya, de ahí descontamos lo que ya ha pagado, ¿sí? Que es lo que le van descontando cada mes en el rol de pagos, y tiene que pagar un impuesto a la renta, o sea, el 2.955 se descuenta y no pagaría, pero le van descontando cada mes 268,70, ¿sí? Entonces, esa es la forma de calcular según el nuevo decreto, ¿no?, de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Popular, ¿sí? El decreto 742. Entonces, es la nueva forma de calcular el impuesto a la renta y de cómo aplicar las rebajas y deducciones, ¿sí? Eso es lo actual para el año 2024, para el conocimiento de los alumnos y de todos en general, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro, ¿sí? Aquí ya vamos a ir un poco más rápido para ya para poder avanzar y no alargarnos mucho en el tema. Aquí tenemos el segundo ejemplo: funcionario del nivel superior con una remuneración de 3.247 con 2 cargas familiares y tiene gastos personales, contribuyente de 15.300 con subrogaciones de 182. Entonces aquí tenemos, multiplicamos el sueldo por 12, nos da 38.964, total ingresos brutos 46.100, porque ha tenido otro ingreso acá de 1.000 no sé cuánto. Ya, entonces tenemos total ingresos y 46.100, pero descontamos los aportes, menos los aportes, y nos queda, si ven, 39.000 sumando los 1.092, 39.146, nos queda una base de 34.663, ya descontados los aportes, ¿no? Ahí dice, aplicamos la tablita y nos da un impuesto, claro, el valor sobre el impuesto sobre la fracción básica y el impuesto al excedente, ¿no?, que es 2.611, vean, también está dentro del mismo rango del 20%.
Y el impuesto a la renta causada es de 2.692, pero él como tiene, ¿cuántas? Dos cargas familiares, aplica 1.563. Si quieren revisemos la tabla. Con dos cargas familiares, 1.563 de rebaja. Sobre el impuesto ya causado, no sobre la base imponible. Ahora ya cambió, es así. Entonces se descuenta 1.563 de rebaja de cargas familiares y el impuesto a la renta anual es 1.129,41. Vean, a pesar que gana casi igual, pero paga mucho menos. Entonces, si eso se le descuenta mensualmente, que sería 102,67 al empleado, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, creo que ya queda muy claro cómo se calcula el impuesto a la renta de personas naturales bajo relación de dependencia, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente tema, que sería el impuesto, cómo calcular el impuesto a la renta para sociedades, ¿no? El porcentaje y algunos aspectos sobre el impuesto a la renta para sociedades, que vimos para personas naturales. Sí, dice el artículo 37, tarifa del impuesto a la renta para sociedades, el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la LORTI. Dice, sustituido por la disposición reformatoria segunda, numeral 26 de la Ley de Régimen Orgánico 351, el 29 de diciembre de 2010, reformado el artículo literal de la Ley 847 del 10 de diciembre de 2012, reformado el 29 de diciembre del 2014, y por el numeral 7, el primero de la Ley del 29 de diciembre del 2010, reformado en el artículo registro oficial 109, etcétera. Dice, los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, esto es lo que está vigente, ¿no?, al 2024, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible, obviamente después de restar los gastos deducibles, ¿no? Las sociedades también tienen todos los sueldos, arriendos, servicios básicos, todos los gastos que paguen, publicidad, etcétera, para generar el ingreso, se deducen, sacan su base imponible y aplican el 25%. Aquí no es progresiva, es un porcentaje fijo, ¿sí? Entonces, para sociedades es esto. La tabla que vimos antes era para personas naturales, pero para sociedades tienen una tarifa del 25%, ¿ok?, sobre su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva será la correspondiente a sociedades más 3 puntos porcentuales cuando, o sea que hay unos casos que cuando, de acuerdo a lo que vamos a ver, pues podría subir unos 3 puntos más sobre la base imponible. Literal A, la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares, sobre cuya composición societaria dicha sociedad ha incumplido su deber de informar de acuerdo con lo establecido en la presente ley, o sea, cuando no informa que tenía de su paquete accionario, entonces le recargan un 3%, hay que informar al SRI. B. Dentro de la cadena de propiedad de respectivos derechos representativos de capital existe un titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente, y el beneficiario efectivo es residente fiscal del Ecuador. La adición de 3 puntos porcentuales aplicará a toda la base imponible de la sociedad cuando el porcentaje de participación de accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios similares por quienes se hayan incurrido en cualquiera de las causales referidas en este artículo sea igual o superior al 50% del capital social o aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad, cuando la mencionada participación sea inferior al 50%. La tarifa correspondiente a la sociedad será sociedades más 3 puntos porcentuales, por no informar así mismo. Aplicará sobre la proporción de la base imponible que corresponda a dicha participación de acuerdo a lo indicado en el reglamento, ¿ok? Entonces, todos estos particulares hay que informar al SRI. Y si no, pues tiene un recargo del 3% en su impuesto a la renta.
En caso, dice, de que una sociedad informe como último nivel de su cadena de propiedad o como beneficio efectivo a una persona natural que no sea residente fiscal del Ecuador y que por el régimen jurídico de cualquiera de las jurisdicciones involucradas en la cadena de propiedad en cuestión pueda ser titular, nominal o formal, que en consecuencia no sea el beneficiario efectivo ni revele la real propiedad del capital, el deber de informar establecido en el inciso anterior únicamente se entenderá cumplido si es que la sociedad informante demuestra que dicha persona natural es el beneficiario efectivo. Para establecer la base imponible de sociedades constituidas, microempresas, se deberán deducir adicionalmente un valor equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales, las sociedades exportadoras habituales, así como las que se dediquen a la producción de bienes, incluidas las del sector manufacturero, sí, para estos casos, que posean 50% o más de componente nacional, y aquellas sociedades turismo receptivo también tienen esta ventaja de deducirse una fracción básica, conforme lo determina el reglamento a esta ley. Que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una deducción del 10% de puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre la reinversión de utilidades, estamos hablando. Tarifa de impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, acuícola, forestal, ganadera y de floricultura, ¿ok? En estos casos, ¿no? Que se utilicen para su actividad productiva, así como para adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren la productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo. Para ello deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establezcan en el reglamento de la presente ley, ¿ok? Y con todo esto estará ya bien definido en el reglamento, ¿no? El aumento del capital se perfeccionará con la inscripción en el registro mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel que se generaron las utilidades materia de la reinversión, ¿sí? En casos excepcionales, o sea que hasta el 31 tiene que estar inscrito en el registro mercantil la inscripción del aumento de capital, ¿no? Dice, para aquel ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generen las utilidades materia de la reinversión, ¿ok? Entonces, así está esta parte. En casos excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico del Consejo de la Producción y de la Política Económica, el presidente de la República del Ecuador, mediante decreto ejecutivo, podrá establecer otros activos productivos sobre los que se reinviertan las utilidades y por tanto obtener el descuento de 10 puntos porcentuales. La definición de activos productivos deberá constar en el reglamento a la presente ley. Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al impuesto mínimo establecido para sociedades sobre la base imponible en los términos del inciso primero del presente artículo. Cuando una sociedad otorga a sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios préstamos de dinero o a alguna de sus partes relacionadas préstamos no comerciales, esta operación se considerará como pago de dividendos anticipados y por consiguiente la sociedad deberá efectuar la retención correspondiente a la tarifa prevista para sociedades previstos en el reglamento y constituirá crédito tributario para la sociedad en su declaración de impuesto a la renta. A todos los efectos previstos en las normas tributarias cuando se haga referencia a la tarifa del impuesto a la renta de sociedades, entendiéndose aquellas señaladas en el primer inciso del primer artículo según corresponde. Esto es en cuanto a la tarifa del 25% del impuesto a la renta de sociedades en los casos que se incremente el 3% y también los casos en los que se pueden deducir del impuesto a la renta en los casos de reinversión y también de empresas de tipo agrícola y de tipo forestal y todo ese tipo de actividades, ¿no?
Entonces, eso es, estimados alumnos, con lo que tiene que ver al impuesto a la renta. Hasta ahí que nuestra clase de tercera, y con esto estamos concluyendo ya la materia de legislación tributaria. Pues espero que les haya servido de mucho para su vida profesional futura, ¿no? Les agradezco por su atención, pues, y hasta otro momento. Muy buenos días.